A la columna de José, sí, claro. Ay, yo no sé si estoy lista para hablar de salud mental. Bueno, No, mentira. Estoy re lista. igual no hace falta que estemos listos para nada. ¿Por qué traje este tema, no? ¿Por qué? Porque creo que es un tema que nos está afectando a todos, efectivamente. Lo venimos y que charlando un Lo venimos montón charlando también. mucho en nuestro fuero íntimo de amigos que somos, en nuestro fuero personal e individual de cada uno. Y yo quise, digamos, traer más allá de lo que nos pueda pasar en términos individuales, una posible lectura también de este fenómeno que estamos viviendo. En realidad yo no sé si se trata de un fenómeno. Viste, siento que uno cuando es protagonista de un momento histórico Sí. se siente demasiado original. Y digo, quizás es algo que existe entre nosotros hace muchísimo tiempo, pero sin dudas la humanidad está en un momento de desarrollo de las ciencias, ¿no? Y del conocimiento de la mente humana, quizás más elevado de lo que nunca estuvo o lo que al menos se conoce, ¿no es cierto? Sí, hay también como más circulación de esas ideas y conocimientos, ¿no? Como acceso a la eso. información, sí. Sabemos que, bueno, las redes también son un gran catalizador de ese tipo de debates, porque básicamente cuando uno está en las redes sociales consume personas y Sí. consume historias, Sí. y la gente cuenta sus historias, y eso nos permite también conocer otras realidades. Y lo bueno de conocer otras realidades, yo traje hoy esta remera a propósito, es que nos permite entender que no estamos solos, ¿no? Entonces, nada, yo ayer puse en mis redes ahí una cajita de preguntas para que me cuenten cómo están, que es una pregunta jodida de responder. A nosotros nos gusta mucho jugar con esto, que es que cuando voy a terapia, mi psicóloga me pregunta ¿cómo estás? Y me dice, no puedes responder ni bien ni mal. Entonces tenés que inevitablemente buscar dentro Explorar. tuyo, Otras palabras. otras emociones que en general están ahí, pero es bastante fácil taparlas. Entonces, para empezar esta columna, obviamente me gustaría que la gente vaya contando en el chat cómo se siente con todo lo que estamos hablando. No pueden decir ni bien ni mal. No pueden decir ni bien ni mal, esa es la consigna, y vamos a ir leyéndoles, pero compete que nos preguntemos antes que nada, ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud mental? Me gusta este debate, porque viste que hay mucho de, bueno, ¿es todo lo que refiere a patología o es más una cuestión del bienestar a nivel más integral? ¿Vos qué crees? Y O sea, no importa lo que digan las definiciones, ¿no? pero viste cuando, no sé, cuando pienso si tengo problemas de salud mental, me cuesta encauzarlo en la patologización porque no tengo un diagnóstico y además como que tengo ese debate interno sobre si está bien el sobrediagnóstico y la sobrepatologización de malestares más. Capaz que tienen que ver con la vida adulta, ¿viste? Claro, O con sí. la inestabilidad del país. Bueno, está bien lo que propones porque definitivamente hay una idea del bienestar que cargamos todos nosotros y que cuando nos corremos un poco de ese eje ya sentimos que hay algo que no está funcionando bien dentro de nosotros. Total. Pero a la vez decís, bueno, no tengo una depresión que no me permita salir de la cama, entonces estoy bien, pero sos profundamente infeliz. Sí. Y empiezas en un circuito de autoflagelo porque te sentís mal, o sea, culpable por sentirte mal con tu vida, Total. ¿no? Y eso, digamos, tiene que ver con toda una forma de estructurar y de pensar la salud mental que está muy asociada a, bueno, nuestra concepción occidental capitalista de ver la vida. Esa es mi hipótesis, pero ya vamos a llegar a eso. También quiero decir que traje unos A la conceptitos de nuestro amigo el pelado Michael Foucault. No van a encontrar columnas así en ningún En otro ningún lado, vieja, en ningún lado. Igual hoy vamos a hacer un Foucault resumido Está bien. en 5 segundos, porque tampoco vamos a estar 40 minutos en la clase de la facultad. Pero yo voy a hacer esta columna pensando que la salud mental es bienestar emocional, psíquico y social. Me encanta. O sea, es una definición integral de la salud salud. mental. La salud física es parte de la salud integral y esa salud integral está compuesta también por la salud de nuestra mente. Y esa salud de nuestra mente está compuesta por cómo nos llevemos con poder lidiar con nuestras emociones cotidianamente, ¿no? Sí. La OMS, de hecho, la la Organización Mundial de la Salud, define la salud mental como un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial y puede afrontar las tensiones de la vida para trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. Ya para empezar, Los de aportar algo a la comunidad. para trabajar de forma productiva. Sí. O Sí, sea, la funcionalidad. claro, esto es importante, ¿no? Hay una definición de la estabilidad mental de los individuos también
resaltemos ese concepto, más tarde vamos a volver sobre eso. Necesito un segundo. Sí, claro. Un segundo te voy a robar. ¿Qué Necesito que interrumpan a José. Ah, porque no están los primeros 3 archivos, dice. ¿Seguro que no están? Ya los cargo igual. Pero, boludo, estirame este momento. Yo quiero decirle algo muy grave voy a quemarte porque la verdad me haces quedar para el ojete con la gente que está viendo este programa. Me dice al grupo de WhatsApp, que nadie lo está viendo, hijos de puta. Yo estoy viendo el chat. Yo también estaba viendo el chat. Que les tiremos un poco a José para que pueda buscar los archivos, así se los pasa a Guaya. Listo. Pero me decís no. Ahí se están subiendo. Ah, recién me dijiste como tipo, ¿qué haces? Ya están cargados. Avísame si los ves, Guaya. Listo. Perfecto. Perdón por salvarte las papas de una manera terrible. Ok, productividad. Volvamos a la definición de la OMS. Bueno, esto, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, que es una de las organizaciones que genera estándares mundiales para pensar la salud de los distintos países, que tuvo un rol fundamental en el momento en el que se desarrolló la pandemia, ¿no? Como organismo que sí, que básicamente decía qué hacer o qué no. Exacto, ¿no? Definía parámetros, estructuras, protocolos. Bueno, habla de que la salud mental es un estado de bienestar que tiene que permitirnos ser productivos y eficientes. Ya de por sí yo creo que ahí hay un parámetro de concepción de la vida humana que es muy definitoria en tanto cómo nos sintamos cuando no podamos ser productivos, ¿no? Sí. O sea, si nos dicen que que ser sanos es ser productivos y eficientes, ¿qué pasa si yo estoy pasando por un momento en el cual no puedo hacerlo? Bueno, bien, me parece un buen punto de partida para empezar a hablar de esto, ¿no? ¿A ustedes les parece que últimamente estamos hablando más de salud mental que antes o que en otros momentos de la humanidad? Sí, claramente. O sea, yo recuerdo que ir a la psicóloga, por ejemplo, estaba medio mal visto en un momento. Ahora si no vas o si no haces terapia o algún tipo de terapia... Sí, en especial entre los varones estaba mal visto hacer terapia. Mira, Es claro. verdad. Sí. O sea, es medio la Bueno, típica Jorge de Bucay trolo. ¿Te acuerdas cuando Jorge Bucay sacaba libros de autoayuda? Yo me acuerdo... Yo me releí un par de esos en un momento de mi vida. Rarísimos. sí, bueno. Me acuerdo que había uno que era tipo gente tóxica y la definición era como todas las Mateas personas... y Jorge Bucay Sí. fueron como los grandes precursores de la autoayuda nacional. Sí, de la Jorge autoayuda. Bucay, que Así además estamos. después salió como que era medio chorro, o sea, tipo que no tenía nada. Ni un título habilitante. título habilitante, claro. Bueno, yo creo que quizás solo hablamos más de todo porque quizás hay más redes sociales, hay más medios para visibilizarlo. Digo, no sé si en otro momento los padecimientos fueron menos o más de lo que son ahora. Sí. Lo cierto es que estamos en un momento de auge de digitalización que modifica estructuralmente nuestras formas de comunicación y nuestra forma de estar en contacto con el mundo exterior, que es donde se pone en jaque, ¿no? Todo lo que es la atención de lo que uno quiere ser, con lo que los demás pretenden que uno sea. Digo, ahí la salud mental empieza a ocupar otro lugar. Unos ejemplos muy básicos que traje para, digamos, demostrar esta idea de que sí, se está hablando más del tema, es la memificación, ¿no? De estos asuntos. Veamos un par de estos memes que traje. Yo tratando de mejorar mi salud mental sin ir a terapia. I feel it. I feel it. Total. Sí, veamos el siguiente. También es caro la terapia. Es muy caro, ya vamos a llegar a eso. Yo viendo de qué manera voy a lidiar con todos mis problemas. Meditar, palo santo, Reiki. tantra, Ayer hice coaching. yoga y prendí un saumerio y fue como tipo, si esto no soluciona mi vida, Me te mato. juro que me mato. Me bajo. O sea, porque más plata en terapia no puedo poner. Flaco, soy un palo O santo sea- que compraste en un chino. Flaco, realmente soy literalmente solo un palo santo. Sí. De hecho, tengo la misma esencia que todos los otros. A ver, el siguiente corazón. El siguiente meme también. Bueno, hay algo acá de lo que decía Camilo, ¿no? Que se Sí. presenta en este meme. Claro. Yo ayer lo puse en mis redes también y puse, en vez de buen salario, llegar a fin de mes, porque a Bueno. veces la verdad es que ni siquiera. Ahora particularmente, por ejemplo, tuve que reducir en lo personal las sesiones de terapia por dinero y La puta sé que es una madre. realidad que le pasa a mucha gente y yo tengo un muy buen pasar, o sea, soy una persona de clase media que labura de lo que le gusta, gana... Ponele, no sé si bien o mal, pero digo, gano piola, ponele. Sí, pero y sale de lo todas mismo que la formas- prepaga, digamos, casi. No sé, ahí la gente está Sí. tirando números de cuánto sale la sesión. Sí, sí, pero bueno, sí. Entonces, digamos, efectivamente hay una relación de la salud mental asociada a un privilegio, ¿no? Efectivamente, si vos querés acceder a salud mental, tenés que tener cierto goce económico que te permita destinar plata en eso. Por supuesto. Y no debería ser así, ¿no? No debería ser así porque es un derecho acceder a la salud mental que hoy en día en Argentina no se cumple. Y eso es algo también que vamos a ir desarrollando en esta columna. Sobre todo si la pensamos como salud integral, ¿no? Porque, repito, Claro. porque el debate puede ser, ¿por qué el Estado debería hacerse cargo de
que hay gente que no puede lidiar con sus problemas. Por Claro, ejemplo. es que el tema es que lidiar con tus problemas afecta a tu salud física. Si a vos solo te va a importar, digamos, tu padecimiento corporal, y ahí el Estado tiene un lugar de digamos, protagonista, garantizar cierto acceso a poder resolver eso, bueno, la salud mental efectivamente está siendo un problema que va a discapacitar a la gente para ser productiva en el futuro. Y ya en breve llegamos a los números que son evidencia pura de esto que estamos diciendo, para que no también crean ustedes que es una idea que yo traigo, que yo veo desde mi lugar personal. No, efectivamente es un problema estructural y es la pandemia de la que nadie está hablando, ¿eh? O sea, sepámoslo. ¿Existen números, por ejemplo, de salud mental en Argentina? ¿Cómo se mide la salud mental? ¿Cómo sabemos el estado de salud mental de nuestra población? Bueno, para sorpresa de nadie, obviamente no hay números oficiales. No está el Ministerio de Salud haciendo una encuesta o haciendo un relevamiento. Sí hay un relevamiento sobre personas internadas por cuestiones de salud mental. Es un censo que se hizo en el 2019. Y este gobierno, hay que reconocerlo, ha hecho algunos avances significativos en el protagonismo de la salud mental dentro de la salud, de la agenda de la salud integral, más que otros, pero son avances muy mínimos en relación al problema estructural que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Como siempre que lo decimos, que no existan números oficiales, habla de una invisibilización en sí misma y de no tener herramientas, que el Estado no tenga herramientas concretas para poder pensar cómo abordar esta problemática, ¿no es cierto? Ni hablar de que la pandemia tuvo efectos en el aumento de la depresión, la ansiedad, el estrés. Esto se puede percibir hablando con la gente cotidianamente. No volvimos a ser los mismos, por más de que nos hubiese gustado que fuera distinto. Igual también pienso en como hablando la semana que pasada hablábamos con Fermín y él decía que para él la pandemia, al contrario de quizás muchas personas, fue un momento de mucha salud mental, o sea, porque le permitió enfocarse en sí mismo de nuevo y volver a traer temas que capaz por el vértigo diario no lo podés hacer. Entonces, me pregunto si quizás la pandemia y la cuarentena lo que hizo fue evidenciar cosas que ya venían arrastrándose y que capaz por esto, por el vértigo, no te permiten. Sí. Es interesante lo que vos pensás, porque yo mientras armaba la columna decía, bueno, la pandemia de alguna manera nos trajo la posibilidad de romper esta falsa dicotomía salud mental, salud física. Porque, digo, por un lado estábamos al resguardo, o sea, estábamos cuidados de lo físico. Claro, como encerrándonos para cuidarnos físicamente, pero perjudicando en ese aislamiento nuestra salud mental. Porque, digo, más allá de después el camino personal que uno pudo haber hecho para surfear ese momento, fue muy duro. O sea, fue un solitario, impacto. Claro. Además. Ese es el problema. Sí, que digo, después el profundo camino del autoconocimiento de uno mismo tiene muchos vericuetes. Yo coincido con que a mí la pandemia me hizo muy bien, porque me hizo justamente eso, ¿no? Poder conectar con emociones. La cuarentena, sacarlo de la pandemia. Total, sí. El encierro, ¿no? Sí. El encierro, el tener que quedarse solo con vos mismo, no tener la posibilidad de salir. A mí me hizo pija realmente, o sea, yo siento que estuvo bueno, pero además para mí, perdón, que me interrumpa acá y entre en esta, pero a mí lo que me pasó fue como que justo en un momento generacional bastante importante, ¿no? Como volver después del macrismo, terminar la facultad, empezar un trabajo que tenga que ver con lo que había estudiado. Todo eso en el medio de una situación en la que estabas solo, boludo. Sí. Y solo y con pocos recursos en muchos casos para lidiar con todas esas emociones de la soledad. Porque la soledad te genera también una falsa idea de lo que es tu mundo externo. Sí, absolutamente. El contacto con otros muchas veces te devuelve perspectiva. Sí. Que cuando estás solo es como te encerrás en vos, en tus pensamientos, es un vericuete difícil de lidiar. Y en ese sentido se evidencia esta falta de recursos que tenemos para lidiar con nuestras emociones. Porque posta que vamos al colegio y nos enseña matemática, lengua, física, pero nadie nos enseña a lidiar con nuestras emociones. Digo, no hay, o en algunos casos sí, de colegios Waldorf súper privilegiados, como con una perspectiva súper especial y pedagógica, pero la norma a nivel nación... No, y ahí aparece para mí una pregunta re interesante, que es no una pregunta, pero la idea de que somos una generación de cristal, que no podemos lidiar con las crisis, con los problemas de la vida en general, con el malestar en general, ¿no? Como no poder estar, pero ahora, como... No sé, como que siento que es una falsa dicotomía, porque alrededor de eso lo que pasa es que hay gente con mucha depresión, tomando un montón de pastillas, drogándose bocha. Sí. ¿Cómo eso puede ser que es solamente una generación que no sabe lidiar con el malestar? Absolutamente, y lo que decís me da el pie perfecto para pensar, digamos, sí, yo creo que hay un sentido común generado en la sociedad sobre que la salud mental es un tema menor, ¿no? O sea, como...
ocuparte de lo que te pasa emocionalmente es como tu última prioridad. No seas trolo, man. No seas trolo, man. Pensemos más sentidos comunes. Esto que decías, Becha, generación de cristal. No sé, les da ansiedad a cualquier cosa. Se quejan de Maduro. Mismo el meme de perro chico, perro grande. Sí, total. Lo ubican. Hay un montón de sentidos comunes que circulan hablando con otras generaciones que no son la propia, que efectivamente nos llevan a un lugar donde si el Estado tuviera que hoy por hoy invertir más dinero en la salud mental de sus ciudadanos, sería como un gasto innecesario, ¿no? Sí. De hecho, es un discurso que se escucha inclusive con las políticas de género y diversidad. Bueno. O sea, total. imagínense, digamos, hay una relación ahí cuando el feminismo también lo que propone es una concepción de una sociedad mucho más comunitaria, ¿no? Donde salgamos del individualismo. Hay una relación entre todos estos elementos que La en general- identificación de la estructuralidad del problema. Exactamente. Y me estás dando también otro pie perfecto para que pensemos un poco de dónde nace este sentido común de que la salud mental es un tema menor. Y acá entra nuestro amigo pelado francés, Pelado de polera. pelado Michel. de polera, el Michael. Michelle. Michael. Estoy jodiendo. Michael en inglés. Michael en inglés. No, Michel Foucault es un filósofo, para quien no lo conozca, muy conocido, se recomienda mucho. Es por ahí difícil de leer sin contexto, pero hay unos grandes videos en YouTube para mirar y después te compras un libro y encarás la lectura desde ese lugar. Voy a ser honesto con eso. Que, a ver, yo lo que quiero traer de lo que propone Foucault es algo muy, muy básico, pero que vale la pena recordarlo, que es que Foucault lo que propone es que el sistema principalmente capitalista occidental, ejerce poder mediante el uso de tecnologías, ¿no? Tecnologías de poder como dispositivos de control. Sí. Desarmo esta idea. ¿Cuáles son esas tecnologías? Bueno, las más básicas, la cárcel, la escuela, ¿no? O sea, tecnologías que le permiten a la sociedad mantener controlados a sus La individuos. familia. Las Todo instituciones. lo que nos hace bien. Todo lo que nos hace bien y todo eso que aparece como limitante cuando vos pensás, che, ¿yo soy un sujeto libre? Bueno, no. No. Claro. O sea, sí, ponele. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Bueno, ahí empieza todo este juego, esta falsa dicotomía de la libertad que te propone el capitalismo, donde vos supuestamente puedes elegir todo sobre tu vida, pero a la vez estás condicionado por todas estas estructuras que estamos nombrando, que son limitantes, ¿no? Bueno, para Foucault, estas tecnologías de control se perfeccionan en un momento específico del desarrollo de la humanidad, que es Sí. con el auge de la burguesía en el siglo XVII que busca acumular riquezas, ¿no? Ubican, seguramente lo estudiaron en el colegio, si no se los cuento, cuando la sociedad pasa de ser una sociedad estamental, o sea, monárquica, dividida por estamentos, a una sociedad de clases, es porque en el momento se da todo un proceso social de revoluciones que La le revolución permiten, industrial, la exacto. revolución industrial, a la burguesía concentrar poder. ¿Cómo estoy asociando la burguesía Sí, con esto? estoy tratando de seguirte. Ya llegamos. En este momento del desarrollo de la humanidad, los estados requieren más control para poder garantizar la dominación y que haya justamente una división desigual Es de el recursos. meme de la teoría conspirativa, me encanta. Pero es que me parece importante que lo contextualicemos. ¿Ustedes creen que me estoy yendo por las No, ramas? no, No, pero no está yendo por entiendo, las entiendo que está yendo a el capitalismo necesitó controlar a la sociedad, creó estos dispositivos, estos organismos, instituciones de control y dijo, sean más productivos, mierda. Exactamente, con el objetivo de ¿qué? De que haya ricos, muy pocos, y muchos pobres que sean productivos de ese sistema sin quejarse, ¿no? O sea, ¿lo pueden ver? Sí, ay, ¿Pueden sí, verlo? lo veo. Entonces, en ese sentido, Foucault lo que propone, y esta es la parte más importante, y ya cierro con esta parte más teórica, es que el poder ejercido no solo reprime, sino que construye. Esta es una idea compleja, pero vamos a llegar ahí. No, pero es la mejor idea que tuvo Es Michel la mejor Foucault. idea de Michel Foucault, porque lo que construye es un tipo especial de existencia y sociabilización humana, que es la del individuo, la idea de que nosotros solo existimos para nosotros y que no somos seres sociales, digamos, que tengan cosas en común con los demás. ¿Cómo explica Michel Foucault el neoliberalismo? Es de los textos que más me gustaron, que leí en la facultad. Porque es eso. O sea, como que el poder económico construye un tipo de sujeto político dispuesto a ciertas cosas que colectivamente no haría. Claro, por eso acá aparece el concepto de individuo, o sea, ese sujeto social específico que construye el capitalismo es el del individuo. O sea, si vos creíste hasta el día de hoy que ser individuo y ser humano es la misma cosa,
Te cuento que no. O sea, el individuo responde a un tipo de sujeto social que surge con el capitalismo occidental y es una construcción social histórica. Es decir, que estas ideas que nosotros tenemos de perfección, productividad, de que tenemos que ser disciplinados, que tenemos que cumplir con ciertos estándares. Ni siquiera te hablo de tipo tener una familia, ¿no? O sea, cada uno sabe, y me encantaría que la gente... culpa, sí, no. Exacto, que la gente en el chat me cuente cuáles son sus propios estándares de autoexigencia que se construyen internamente. Bueno, todo eso es propio del sistema en el que vivimos y fue generado de algún punto mediante todo este uso de dispositivos y tecnologías para garantizar la productividad del sistema capitalista. Entonces, ya que me fui muy lejos, para traerlo a la tierra, el sistema en el que vivimos es completamente disciplinante y nos propone atenernos a esa disciplina. O sea, no pensar, no cuestionarnos, no detenernos en nuestras emociones, no repreguntarnos si somos realmente felices con la vida que dijimos o con las que no, porque en el fondo vos no podés elegir del todo qué hacer mientras vivas bajo este sistema. Y si no me creen, veamos este video que surgió el otro día, que se viralizó, un poco fuerte, pero veámoslo y después lo debatimos. Se puso narco. Es el 04 Guayao. Este es un señor en la provincia de Buenos Aires que estaba teniendo una crisis de salud mental y estaba desnudo en la vía pública, digamos, completamente despersonalizado. Se acercan unos policías. 4 policías. Miren cómo 5. deciden reprimirlo, ¿no? Cómo deciden contenerlo, Sí, porque la gente estaba denunciando que estaba haciendo exhibicionismo. 6 policías. 7 policías. Ustedes vieron la forma violenta en la que lo tiran al Sí, piso, es ¿no? terrible. Con la rodilla en el cuello. Uf, boludo. Entonces, hay un sistema que nos quiere disciplinados y que nos quiere funcionales. Y cuando alguien se corre mínimamente de esa norma, es fuertemente reprimido. Ahí hay un video que evidencia cómo las fuerzas del poder se ejercen mediante la violencia física. Y además Pero hay... no tienen ningún tipo de grado de instrucción en salud mental o en la ley de salud mental incluso. Y sí, de hecho es todo un tema que yo estoy investigando en paralelo para el mapa de la policía de la ciudad, pero particularmente en la ciudad, por ejemplo, no es tan fácil acceder a cuáles son los protocolos con los que forman a la policía para operar en este tipo de situaciones. Digamos, es una conversación, la de la salud mental, a la que todavía nos falta llegar con recursos para que nuestras instituciones operen de forma empática con los sujetos que no están bajo este marco disciplinatorio, normativo del que estamos hablando. ¿Me sigue el chat hasta acá? Sí. ¿Estamos bien? Bien. Entonces, aunque nos quieran convencer de lo contrario, la salud mental es una agenda que nos afecta a todos y esto se evidencia en este informe que ayer Camilo me acercó y otra compañera también, que es un informe estadístico que se hace desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, que conocemos bien, que buscó medir y observar, sobre todo sistematizar la salud mental, ¿no? Algo que no sucede por parte del Estado. Entonces, el observatorio observó, hizo un muestreo, digamos, en todos los epicentros urbanos de la nación. Es un muestreo muy amplio, entonces sus resultados son significativos. Y les tiro 3 datos que son fundamentales como para justificar todo esto que estamos hablando, que es que, para que se den una idea, los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en el año 2030. Mierda. Ya. Mañana. Y que 1 de cada 4 personas va a tener un trastorno mental a lo largo de su vida. Silencio de radio. Mierda, boludo. Esto aparte es un hecho, chicos. Yo ayer esto puse, o sea, no es garante de nada, pero puse una cajita de preguntas y la gente muy amorosamente abrió su corazón. Mucha gente, o sea, estoy hablando de 1.500 personas, que para mí ya es un montón, contándome que están completamente perturbadas, ansiosas, que se sienten frustradas con su vida, que sienten mucho estrés. Porque hay una realidad, que es que también la crisis económica genera una estabilidad que no es el mejor escenario para pensar el desarrollo de nuestras emociones, ¿no? Porque aparece el estrés, aparece el futuro como un escenario incierto y todo eso, digamos, fagocita las crisis internas que cada uno puede estar viviendo. Hay un déficit en el estado de salud general de las personas, esto es parte de las conclusiones que saca este informe, y esta condición en esta etapa post-pandémica afecta sobre todo a los grupos de mayor vulnerabilidad social. O sea, cuanto más pobres sos, menos acceso a poder garantizar una salud mental estable tenés, y peor la pasás. O sea, cuando creemos que esta crisis de la salud mental afecta solo a los ricos o que los ricos son los únicos que se pueden ocupar de hablar del tema, bueno, hay algo de ahí que es cierto, pero los afectados somos todos. El otro día lo que- hablaba con una colega que me decía algo,
que la verdad no lo tengo tan chequeado, pero charlando así como sobre la crisis que estábamos viviendo, me decía que en calle Corrientes le había choqueado muchísimo la cantidad de gente en situación de calle con claros problemas de salud mental. Como que le había impactado la cantidad de personas en la calle con situaciones, digo, ya extremas, ¿viste? Y es terrible cómo eso pasa cuando hay crisis económicas, que decís, bueno, nada, después uno también tiene la teoría de que, bueno, los loquitos del barrio, ¿viste? Como que ya los conoces y no sé, está identificado en una esquina que vive tal y que siempre tuvo problemas y que no quiere salir de la calle, pero están aparejados. Absolutamente. Y lo cierto también es que hay, o sea, el otro gran problema, que un poco ya viene, lo venimos hablando de forma omnipresente en todo lo que estamos diciendo, es el estigma que hay. Bueno. ¿No? El estigma que hace que las personas que están atravesando una crisis de salud mental sean limitadas por completo a su diagnóstico, ¿no? Si es que tenés un diagnóstico, porque puede también que no lo tengas porque no pudiste acceder a él y tenés todos los síntomas y vos encima, por esto que estamos hablando... Tema aparte de adicciones, tema aparte que es para hablar en otra columna real porque hay algo del consumo ahí, del consumo, ¿cómo se dice? Problemático y el otro que no recreativo. Es de la reducción de daños para pensar el consumo problemático, el consumo recreativo. Pero sí lo que vemos es que hay una tendencia social a individualizar estos problemas cuando se tratan de un fenómeno estructural que nos compete como generación. Lo hablábamos cuando estábamos charlando esta columna, que decíamos como, bueno, podemos usar algunos ejemplos de algunos famosos, ¿viste? Sí. Y que yo te decía como, también termina pasando algo que es que terminas individualizando un problema que capaz que es más general o más colectivo, claramente, que no tiene que ver con, bueno, la vida de Tini Tuessel, qué bajón, pobre chica, está muy, muy bajo presión. Bueno, pero lo que está pasando es otra cosa, no es Tini Stoessel teniendo demasiada presión. O sea, sí, pero se entiende, ¿no? No, obvio, y también es interesante pensarlo desde ese punto de vista. Yo hacia el final traje un video de un psicólogo que habla de lo que genera esa visibilización de esos conflictos, que me pareció más interesante que traer los testimonios en sí mismo, que todo el mundo ya los conoce, ¿no? Pero digamos, efectivamente hay un déficit, como decíamos, en el estado de la salud general de las personas y que eso está inminentemente relacionado con la salud mental. Y todo esto toma otra dimensión, otro color el problema, cuando yo te cuento que en la Argentina existe una ley de salud mental. ¿Sabían? Sí. Bien. Que garantiza, por ejemplo, en primera instancia, el derecho de toda persona usuaria de los servicios de salud al acceso a servicios de salud mental específicamente. O sea, nosotros por el mero hecho de vivir en Argentina tendríamos el derecho de acceder a digamos, profesionales de la salud mental para que puedan contenernos ante una crisis o cual sea nuestra problemática, situación inestable y demás. Sin embargo, eso no sucede. La Ley Nacional de Salud Mental fue sancionada en 2010, obviamente durante el gobierno de Cristina Kirchner. Digo obviamente porque sí, hay una estadística que demuestra que el gobierno de Cristina y de Néstor, los gobiernos de Cristina y de Néstor han sido uno de los pocos que le han dado lugar a otras agendas que no son la económica, productiva, etcétera, y más relacionada a los derechos humanos, ¿no? Esta ley lo que prevé es la sustitución de las instituciones psiquiátricas, ¿no? Los nosocomios. Exactamente, y que funcionan como instituciones de encierro, ¿no? Justamente. Otra de las instituciones disciplinatorias de las que hablábamos cuando decíamos que esta sociedad nos quiere productivos, operantes y moralmente correctos, ¿no? Bueno, esta ley lo que propone es que este sistema de atención de salud mental sea en base a la comunidad, que respete los derechos humanos y que estos centros de atención tengan, por ejemplo, no sé, los elementos que tendrías vos en una casa, ¿no? Claro. O sea, una cama, que puedas tener una vida relativamente normal en un momento en el que estás, teniendo que acceder a una contención especial por tu crisis de salud mental. Que se ¿no? parezcan más a un hogar y no tanto a un a una laboratorio. cárcel.
Claro. a una cárcel o a un laboratorio de testeo. Entonces, lo cierto es que esta ley en Argentina no se cumple y que distintas organizaciones civiles, como por ejemplo la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la ASIG, y el CELS, evidenciaron que la implementación de la norma cuenta con varios incumplimientos, porque básicamente hoy siguen existiendo manicomios, a pesar de que en 2020 se cumplió la fecha límite. O sea, desde 2010 a 2020 se mierda. dieron 10 años de prórroga para que estos manicomios pudieran transformarse en relación a los requisitos de la ley nueva de salud mental, y efectivamente los manicomios siguen existiendo. De hecho, el primer censo nacional que yo les contaba que existe, realizado por el Ministerio de Salud de la Nación, a personas internadas por motivo de salud mental, determinó que aún existen 162 instituciones monovalentes, públicas y privadas en todo el país, y que hay 12.000 personas internadas en mierda. ellas, ¿no? Con un promedio de tiempo de internación de entre 8 y 2 años, lo cual es un montón de tiempo para algo que es sumamente traumático. Está comprobado que ese tipo de internaciones son traumáticas y que lejos de resolver los problemas, muchas veces los intensifican. Entonces, es grave el incumplimiento de la ley de salud mental, además de, otros reclamos que se hacen sobre la ley que tienen que ver sobre la potestad que tienen los individuos para determinar su necesidad de estar internados o no. Hay una persona que pública que se hizo muy conocida, que es Chano, el cantante de Tambiónica, Sí. y su madre, que cuando él atravesó ciertas crisis, varias de hecho, ¿no? De salud mental, en la que se mostró que él estaba, en condiciones de poner en riesgo su vida y la de los demás, la mamá de Chano se abanderó de esta lucha, que es una lucha que tienen muchas de las familias que tienen otras personas, digamos, con crisis de salud mental o con ciertos trastornos y diagnósticos, que es la siguiente. ¿Tenemos el video para escucharlo? Mi hijo A ver. tiene 40 años y hace 20 años que sabemos que es adicto. Yo vengo acá solamente para preguntarles a ustedes cómo nos van a ayudar, porque la ley que tenemos hoy no nos ayuda. Yo puedo decirles que a mí no me ayudó. Yo pude internar a mi hijo un montón de veces en comunidades carísimas, carísimas, pero tantas madres no pueden hacer eso. ¿A quién está defendiendo esa ley que dice que mi hijo se puede ir porque momentáneamente tiene un discurso coherente el minuto que va el defensor? Yo sé que con determinados artículos de la ley no vamos a ningún lado, sobre todo con el artículo 20, que es el que dice que para internar a alguien se necesita la voluntariedad del paciente. ¿En qué cabeza cabe que una persona que está tomado por su bipolaridad, por su esquizofrenia, por su adicción, puede decir, sí, vamos, internenme, que tengo ganas de ir y que voy a dejar de consumir? Bueno, sí. Sí, acá en el chat estaban hablando de ese debate, de si la ley servía o no, si era buena o no. Claro. Bueno, efectivamente hay muchas críticas respecto a la ley. Yo creo que la ley tiene un buen punto de partida, que es garantizar que todos tengamos acceso a la salud mental. El tema es que no se cumple, ¿no? Como pasa con muchas de las leyes que tenemos, y que también se crea una idea de que la ley no funciona cuando, lo que falta también es esto, ¿no? Organismos independientes que garanticen su cumplimiento. Pero además de eso, en paralelo está esto que cuenta la mamá de Chano, que es esta cuestión de que los individuos tienen que autorizar ellos mismos, sí o sí, su internación. Y lo cierto es que a veces no se puede. Y las familias sufren mucho, y que también todo esto viene aparejado del otro gran problema que tenemos con la ley, que es el problema del presupuesto, ¿no? Hoy en día, efectivamente, se dedica muy poco del presupuesto que se debería dedicar a la ley de salud mental. Es decir, según la ley de 2010, el Estado Nacional debe destinar el 10% del gasto total de salud, o sea, de todo el gasto de salud, el 10% tiene que ir sí o sí al área de salud mental. Pero esto no ocurre, y el presupuesto vigente, que incluye al CEDRONAR, por ejemplo, entre otros de los organismos interpelados, y CEDRONAR, que es uno de los organismos que busca apoyar y promover el acceso a la salud mental en general y a las personas que tienen consumos problemáticos, bajó al 1,27%. O sea, ¿cómo es que deberíamos destinar el 10% y se destina únicamente el 1,27%? Y esto es un problema que genera, que la atención de salud mental a nivel primario y público sea completamente insuficiente, y que vos hoy por hoy caigas una guardia de un hospital público y si tenés un ataque de ansiedad, tenés un clonazepam y te despachan para que vengas al otro día con la mejor de las ondas, ¿no? Pero no hay un sistema, regulado, o que permita, por ejemplo, el acceso a distintos tipos de terapias a todos los individuos de este país.
Hay un archivo para ver sobre esto que tiene que ver con un cuadro que muestra la evolución del presupuesto destinado a salud mental sobre la función salud. Lo que muestra este cuadro principalmente es cómo, fíjense que la liñita gris es el presupuesto vigente y la liñita roja es el presupuesto original, ¿no? O sea, en general siempre está más alta la liñita roja, o sea, el presupuesto original versus el presupuesto que se debería ejecutar, exactamente. Y también otra cosa que podemos ver es que en los años de mayor crisis económica, menos presupuesto se dedica a salud mental. Claro. Lo cual es, llévatelo si querés, contraproducente pensando que las crisis económicas, como decíamos antes, son escenarios que propensan mayores crisis en la salud mental, ¿no? En ese sentido, todavía la salud mental no ocupa un lugar prioritario en la asignación de recursos por parte del Estado, entonces está la necesidad de que la inversión aumente y se distribuya de acuerdo a la ley, ¿no? Este es un reclamo que tiene que ser legítimo y que tenemos que tomar todos nosotros como bandera, todos nosotros que estamos pagando una fortuna para ir al psicólogo, ¿entendés? Y que estamos individualizando un problema que es un problema estructural y un problema de salud integral que le compete resolver o atender al Estado. Bueno, por último, y ya para cerrar, ya estoy entrando en la conclusión de esta columna, me gustaría que veamos el video de este psiquiatra psicólogo que habla justamente de la importancia que tiene visibilizar estas crisis y del rol que tienen los famosos que deciden hablar y exponerse y contar su situación de vulnerabilidad. Pensaba en lo que compartió el otro día Tini Stoessel, por contar algunos, ¿no? Sí. Porque Karina la princesita, Naomi Osaka, la tenista, muchos de ellos que son exitosos profesionalmente, nos llegan por ahí a reparar en todo lo que están viviendo. Porque quizás estos ejemplos que trae Espía son personas que construyen un personaje que tiene que dar respuestas todo el tiempo, en redes sociales, en la cancha o en el escenario. Se escucha muy bajito, dicen. Tener éxito, ganar, tener seguidores, vender. Esta también es una sociedad más de la competencia que de la cooperación. Entonces me parece que hoy los artistas salgan a reconocer que son personas que tienen una salud mental, que por esa forma de vida, ese campo psicoemocional se resquebrajó, está bien, porque entonces la gente común ve que nada es tan exitoso ni tan perfecto. Bueno, acá escuchábamos entonces a Pablo Melicchio, que es psicólogo de la U, es escritor, es docente, es divulgador también en temas relacionados con salud mental. Les recomiendo que lo sigan porque tiene unas reflexiones muy interesantes. Pero me quedo con esta idea, ¿no? De que esta es una sociedad de la competencia y no de la cooperación. Y me parece que es una idea interesante para que cuando abordemos estas discusiones sobre la salud mental, también tratemos de pensarnos a nosotros como menos individuos y más seres de comunidad. Y que entender que abrir nuestras experiencias y hablar del tema y pensar en una salud mental como una salud integral y exigirle al Estado que intervenga como debería para resolver los problemas que tiene la gente en estos términos, tiene que ver con pensarnos más como una sociedad que comparte las emociones y comparte la falta de herramientas para lidiar con ellas, ¿no? En algún punto. Necesitamos que haya más presupuesto para la salud en general, pero la salud mental sobre todo. La salud mental no es un privilegio de ricos, es un derecho para todos. Todos tenemos derecho a vivir una vida plena y digna sin ser estigmatizados por nuestros padecimientos más íntimos y mostrarnos y hablar del tema, si se nos permite, si podemos hacerlo, visibilizar que la crisis existe, nos va a permitir seguir estando rotos como estamos, porque aparte acá niños estamos metiendo en la psicología de las mentes y demás, y en cómo también esto, ¿no? El sistema genera que nos tratemos muy mal por pasarla mal internamente, ¿no? Cuando uno la pasa mal se siente muy mal consigo mismo, siente que no está siendo capaz de algo que en realidad, bueno, eso, vivís en un sistema que te disciplina para que seas productivo, pero vos tenés, digamos, una realidad mucho más amplia que eso. Sos mucho más que esas emociones o que esa falta de herramientas para lidiar con las emociones. Así que por lo menos hablar del tema nos va a permitir juntos, no sé, ser mejores que los demás. Seremos menos peores. Seremos menos peores que los demás. Pasa José Amore hablando un poco de salud mental. Queda la columna subida completa a nuestro canal de YouTube. Vayan a verla después. Si quieren profundizar en esto, ahí el chat, la verdad que es súper activo con este tema. Gracias, José, por traer esto. Nosotros vamos a una pequeña tanda y volvemos con más Primer Aviso hasta las 12 del